Ok, perfecto. Bueno, hoy vamos a estar trabajando los errores que cometemos al manejar las conductas de los chicos. Y vamos a repasar un poquito de lo que hicimos la semana pasada. Ok, así que por aquí vamos. Yo espero verlas cuando se vayan uniendo, si no, seguimos y ellas ven la grabación. Así que vamos a trabajar hoy con los errores que cometemos al manejar la conducta. Vamos a repasar, ¿verdad? Estamos en la segunda clase de esta serie de manejo de conducta. Y la semana pasada vimos que las conductas es la forma de una persona comportarse en una situación en particular, ¿verdad? Y tenemos que ver que muchas veces se nos olvida que estamos trabajando situaciones y las acciones de las personas en esa situación. ¿Por qué? Porque a veces sobregeneralizamos y por eso es que a mí me gusta hacer énfasis en esta parte, ¿verdad? Porque muchas veces seguimos sobregeneralizando y entendemos que es algo general, ¿ok? Sobre todo cuando estamos hablando de los chicos. Otra de los componentes importantes cuando estamos evaluando las conductas para poder saber qué vamos a hacer con ellas y cómo las vamos a manejar es que tenemos que ver que es la forma de responder a los estímulos. ¿Okay? Estamos hablando de que algo pasó y vamos a tener una reacción, ¿verdad? Y eso lo hemos visto por años en ciencia. Acción, reacción, acción, reacción. Así que así pasa. Un menor está ante una situación, no sabe qué hacer y tiene una reacción. Quiero esto, pero me dijeron que no, no sé qué hacer, tengo la pataleta. ¿Okay? Estoy frustrado, no lo puedo manejar. Y esa es la parte más importante. Tenemos que ver que las conductas se dan como respuesta a un estímulo y en una situación en particular. Podemos tener múltiples conductas en múltiples situaciones. No siempre va a ser la misma y hay veces que en la misma situación tenemos conductas diferentes y como que se nos hacen las cosas más complejas en algunos momentos. ¿Okay? Bien importante, de nuevo, acción, pensamiento y emoción, ¿verdad? Es algo que está relacionado una cosa con la otra. Acción, pensamiento y emoción. Y si vemos, cuando estamos hablando de las pataletas, ¿verdad? O de la resistencia o de la changuería o de la manipulación o el proceso de rechazo de una actividad, tenemos que ver que hay una acción, hay un pensamiento y hay una emoción. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Recoge cuarto, el pensamiento, no quiero porque estoy viendo los muñequitos y se va a acabar el muñequito y no lo voy a poder volver a ver porque para ellos, ¿verdad? Es momentáneo, es blanco y negro, no puedo ver el futuro.
Por lo tanto, ¿qué emoción tengo? Frustración, pero no sé qué voy a hacer con esa frustración. Y por eso estamos aquí, para ayudarlos a gestionar esas emociones y ayudarlos a desarrollar esas destrezas que ellos no las trajeron y no las saben porque son niños. Y aunque sean adolescentes, todavía se les hace difícil manejar esas emociones. Hay adultos que tienen muchísimas dificultades para manejar la frustración, ¿verdad? Y por eso lamentablemente tenemos las cárceles llenas. ¿Por qué? Porque no saben cómo manejar esa frustración y toman acciones totalmente fuera de lo que debe ser. Así que es importante trabajar, y no quiero que se me asusten, no quiere decir que sus chicos se van a convertir en criminales, pero cuando estudiamos los criminales, y a mí me encanta el área forense, trabajamos viendo a ver qué pasó, ¿verdad?, con esta persona. Y muchas veces vemos, obviamente, que comenzamos a ver dificultades de manejo de esas emociones desde pequeñitos. Así que es importante tomarnos el tiempo en evaluar que las conductas se dan en una situación determinada, es una respuesta a un estímulo y conlleva acción, pensamiento y emoción, ¿verdad? Está todo ahí integrado. Y vamos a ver cómo esto se sigue desarrollando, ¿verdad? También aprendimos la semana pasada qué influye en las conductas, cuáles son esas cosas que crean esa conducta, ¿verdad? Estas situaciones, estas emociones, los diagnósticos, nuestra historia familiar, son los ingredientes que van a forjar esa acción, esa emoción y ese pensamiento. Así que vamos a ver que no podemos sacar las conductas de una realidad familiar, de una realidad de etapa del desarrollo y sobre todo de los diagnósticos cuando estamos hablando de diversidad funcional, ¿verdad? Y esto no significa que los vamos a dejar irse con lo que les dio la gana. Esto no significa que los vamos a dejar salirse con Mario. Esto no significa que vamos a dejarlos salir con como decía mi abuela, las cosas, ¿verdad?, a su manera, sino que les vamos a dar una estructura. Denme unos segundos que hay una de las chicas que no está pudiendo entrar, así que voy a parar un momentito para ponerles de nuevo el enlace. Ya pudo entrar. Y déjame ponerle el enlace de nuevo a las chicas aquí, para que entonces puedan entrar las que lo vieron. Ok, volvemos. Así que dentro de ese proceso educativo y de nuestro aprendizaje tenemos que ver dónde se da el contexto y qué es lo que está sucediendo. ¿Okay? Porque no está corriendo la transparencia. Ahí está. Toda conducta es comunicación, ¿verdad? ¿Y qué nos va a comunicar? Hay una emoción que no puedo trabajar. Hay unas sensaciones sensoriales que no puedo manejar y necesito ayuda. Así que es importante que veamos poder entender todo esto. Hoy vamos a trabajar con nuestros errores que usualmente cometemos en el proceso, ¿verdad? Y es importante que cambiemos la visión punitiva de los errores, que cambiemos esa visión de que con la que crecimos la mayoría de nosotros, de que los errores son un fracaso. En realidad el error significa que estamos aprendiendo, estamos tratando algo nuevo por primera vez o por segunda vez o por tercera vez, pero es algo que no hacemos todo el tiempo, por lo tanto estamos aprendiendo, por lo tanto yo no soy experto, por lo tanto es esperado que cometa errores. Es una oportunidad para mejorar mis destrezas y ojo que cuando los chicos cometen errores también es una oportunidad para que ellos sigan desarrollando esa destreza y sigan desarrollando su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque
son niños, están aprendiendo y por eso nosotros estamos poniendo disciplina, porque la disciplina es un proceso de enseñanza, ¿verdad? Y dentro de ese proceso es importante que veamos que en todo proceso de enseñanza los errores son esperados, ¿ok? Cuando recibimos las llamadas, ¿verdad? Porque cometieron un error en la escuela y tomaron una acción que no era la más apropiada, empezamos nosotros a crear ese pensamiento, sobre todo cuando ya no es la primera vez que nos pasa. Y empezamos a crear emociones en nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando ya vamos a ese proceso de trabajar con ellos, tenemos una emoción embotellada en nosotros y tenemos un pensamiento que está ya prejuzgado. Porque cuando nuestros chicos tienen diagnósticos, el diagnóstico que sea, siempre pensamos en que lo está haciendo a propósito, es un manipulador, está tratando de salirse con la suya, ¿verdad? Y sobre todo cuando ya los chicos empiezan a perder los estribos y pelean en las escuelas, empezamos a pensar, va camino a la delincuencia, no hay más remedio. ¿Por qué? Porque entonces empezamos como que, ¿qué yo voy a hacer? Sobre todo ya cuando van creciendo en edad y tienen los 11, 12 años, 13 años, y entonces como que sentimos nosotros ese proceso de que nos están juzgando, nos están evaluando y el resultado es que yo soy mala mamá o soy mal papá y esto es un desastre. Tranquilo, estamos todos en este proceso de aprender. Si nos dieron un diagnóstico, estamos empezando en ese proceso de entender esa condición y poder ayudar al menor a gestionarla y que forme parte de su vida de la mejor manera posible, ¿verdad? Así que es importante que tengamos en cuenta de que nuestros pensamientos van a influir ¿en qué? Nuestras conductas y en la forma en que nosotros interactuamos con ellos. Así que, ojo, que muchas veces ya estamos ahí, ¿verdad? Incrementando ese proceso, ¿ok? Así que es importante que tengamos en cuenta que tú no eres mala mamá, no eres mal papá, a ninguno nos enseñaron en el proceso a ser mamá y papá. Usualmente utilizamos los modelos que tuvimos en nuestra niñez y lamentablemente esos modelos no son los mejores. Y usualmente le ponemos el sello de que, bueno, yo no salí tan malo, soy un adulto funcional, pero podemos ver que hay otras opciones que podemos utilizar. ¿Okay? Así que, verdad, a mí me gusta comparar los errores como cuando estamos usando un GPS y de momento no hay señal y se quedó ahí estancado y ahora qué yo hago y para dónde voy. Nos sentimos perdidos. Cuando me han llamado ya por 10 veces de la escuela porque mordió a 5 muchachos, cosa que a mí me pasó con mi hijo cuando estaba en preescolar. ¿Y qué pasó por mi mente? Yo no sé qué yo voy a hacer. Se supone que yo sepa porque yo soy psicóloga y soy psicóloga y mordió a 5 muchachos. ¿Y qué pasó? ¿Qué ella está haciendo en su casa? Porque volvemos, empezamos a ver que nos están juzgando y se nos olvida lo que está pasando, que es un niño que está aprendiendo y nos involucramos en ese proceso. ¿Okay? Así que volvemos. Error, ustedes lo van a trabajar miles de veces. ¿Por qué? Porque hay que trabajarlo desde dos perspectivas, desde la perspectiva del menor que está aprendiendo y de nosotros que estamos transformando modelos disciplinarios. Así que yo espero que ustedes cometan errores y que esto no sea perfecto y que me escriban, doctora, lo hice mal otra vez. No hay problema, tranquila, que estamos aprendiendo y paso a paso lo vamos a hacer. Y ay, cuando yo a veces hablo con ustedes y me dicen, ay, doctora, sí, usted me lo ha dicho tantas veces y es que se me olvida. Estamos bien. Vamos a trabajar en el proceso de cómo vamos a ayudarnos nosotras mismas para poder ayudar a los chicos, ¿ok? Así que, teniendo en cuenta que los errores son parte de que estamos aprendiendo algo nuevo, tenemos que ser sensibles a que nuestros menores
están aprendiendo, aún tengan 17 años, el mío tiene 20, casi 21, y todavía está aprendiendo, porque ahora está aprendiendo a ser adulto. Él sabía lo que era ser un niño, él sabía lo que era ser un adolescente, pero ahora está aprendiendo a ser adulto y las cosas cambian. Y el mundo es bien diferente a cuando su mundo era dirigido por mamá y papá y sumamente protegido. Así que hay unos cambios, ¿verdad? Y a veces es complejo y a veces todavía que yo pienso, Dios mío, pero ¿qué yo hice? ¿Okay? ¿Por qué? Porque pierdo la perspectiva de que estamos en un proceso de aprendizaje y aún nosotros que tenemos más experiencia estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo no soy la mamá de un niño pequeño o un adolescente, ahora soy la mamá de un adulto y todas las reglas cambian. Y ese proceso de disciplina, ese proceso de guía va a cambiar por completo. Y como yo siempre les digo, cada etapa del desarrollo tiene sus retos y tenemos que ser conscientes y sensibles con nosotros, ¿ok? Y por eso siempre trabajo primero con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos luego a trabajar con ellos y si estamos nuestras emociones en ese revolú y en esa olla, entonces se nos va a hacer difícil, ¿ok? Siempre nosotros como seres humanos nos enfocamos en lo negativo, ¿ok? Y es importante que veamos que como parte de ese proceso educativo, no me puedo quedar en lo negativo, no puedo empezar a ver esta situación a 20 años porque no es lo mismo, ¿ok? Así que es importante que tomemos en cuenta cómo vamos a dar esas instrucciones y hoy nos vamos a enfocar ahí, porque todo empieza con una instrucción. El menor está feliz de la vida viendo televisión y mamá me dio una instrucción y aquí se me pararon los pelos porque yo quiero seguir viendo a mi muñequito favorito. Estoy súper relax y ahora todo cambió. ¿Okay? Y en ese proceso, volvemos, hay unas emociones, hay una frustración, hay algo que yo no sé qué hacer porque estoy aprendiendo. ¿Okay? Así que, ojo que en ese proceso, cuando damos instrucciones ambiguas, muchas veces esperamos que ellos completen lo que yo estoy esperando de ellos. Y nuestro lenguaje se caracteriza por ser ambiguo y no ser específico. Y cuando estamos hablando de diversidad funcional, no importa el diagnóstico, sea depresión, ansiedad, déficit de atención, autismo, problemas específicos de aprendizaje, usted ponga el sello que usted quiera, pero si usted es ambiguo, la instrucción no está completa. Así que estamos poniendo todos los elementos necesarios para el fracaso. ¿Okay? Uso constante del no. Y esa, Dios mío, qué difícil se nos hace transformar, porque todo es no, 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 no. Y el no lo que hace es levantar el coraje, la defensa. ¿Por qué? Porque los menores en todas sus etapas del desarrollo, desde el primer año, están midiendo ese límite y están buscando esa independencia. Y después yo quiero que ellos sean adultos independientes, así que tengo que dirigirlos apropiadamente desde la niñez para que sepan hasta dónde pueden llegar y sigan consistentemente tratando de retar esos elementos de disciplina. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar la seguridad más adelante para ser adultos independientes. Y no nos gusta, a mí nunca me gustó y todavía a los 20 no me gusta, pero es importante que veamos que es parte de ese proceso del desarrollo, ver hasta dónde yo puedo llegar, ver cuáles van a ser esas consecuencias. ¿Okay? Cuando no tenemos rutinas en casa, es un caos nuestra mente, sobre todo en nuestros chicos con diversidad funcional, porque ellos por las dificultades en las funciones ejecutivas, y más adelante en el curso vamos a hablar de las funciones ejecutivas, no tengo la capacidad de planificar. No puedo ver los pasos, necesito la rutina para yo saber cómo va el día desde la mañana hasta la noche, porque si no, si me dejas a mí, yo lo voy a hacer a mi manera. Así que es importante que esas rutinas estén establecidas, consistencia, ¿verdad? Yo ya en la página, yo les puse un post de las consistencias, ¿verdad? Y suena un poco ilógico lo que dice, porque es que las acciones estén respaldadas por tus acciones. Las acciones en un día estén respaldadas por las acciones en el próximo día. Porque si mis acciones empiezan a ser todas diferentes,
pierdo la consistencia. Entonces creo un caos porque el menor no sabe qué esperar, el menor no sabe para dónde va. Y créanme, aún en la adolescencia pasa, porque en la adolescencia hay otras cosas funcionando y mi cerebro está compartido entre el proceso de aprender y desarrollo interno. ¿Okay? Es como en el proceso de embarazo, ¿verdad? Que se nos hace tan difícil poder hacer cosas que antes del embarazo podíamos hacer, porque nuestro cerebro está dividido en el proceso de crear una nueva persona, bregar con las hormonas y nuestro día a día. Lo mismo le pasa al adolescente. Están bregando con múltiples hormonas, están bregando con crecimiento, tanto a nivel de hueso, a nivel de órganos internos, y ese cerebro está totalmente ocupado. Así que por eso vamos a ver más errores de lo común en la adolescencia. Vamos a ver que como que se le olvidó todo lo que sabía. Y vamos a ver que hay omisiones, pero no a propósito, es porque ese cerebro está trabajando todo el tiempo. ¿Okay? Así que cuando yo no tengo consistencia en casa, creo ambientes caóticos. Y por eso en este curso vamos a aprender a cómo crear planes de acción para que seamos consistentes. Y eso desde que lo estoy añadiendo, todos los clientes están súper felices porque ya saben cómo es que van a resolver y entonces se mantiene ese proceso de consistencia, porque entonces unas veces quito el teléfono, otras veces quito el televisor, otras veces quito computadora y no hay una consistencia. Cuando ya tenemos un plan hecho, ya sabemos en qué ocasiones es que pierde el televisor, en qué ocasiones pierde el teléfono, en qué ocasiones entonces va a pasar qué. Y eso ayuda al menor a estar claro, porque cuando tenemos de nuevo un pensamiento ocupado, y nosotros tenemos emociones embotelladas, reaccionamos por emoción y después estamos nosotros por ahí arrastrando los pies porque nos estamos castigando nosotros mismos. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasó muchísimas veces donde le quitaba un privilegio al chico porque hizo una de las travesuras, ¿verdad? Y necesitaba su disciplina y después yo me encontraba que me había castigado yo misma porque era algo que ayudaba en el proceso a que yo tuviera un break para hacer otras cosas en la casa. Así que a veces que tenemos que estar claras de qué yo voy a hacer para no quitar esos elementos que son importantes para el desarrollo de su vocabulario, para el desarrollo de sus destrezas, ¿verdad? De qué voy a hacer cuando estoy aburrido y solo, y nosotras tener nuestro tiempo. Así que es importante que tengamos claras esas partes. Porque, volvemos, una de las cosas que crea inconsistencia es que ahora necesito tiempo. Ok, tómalo, ¿verdad? Porque necesito que lo utilice para yo poder seguir haciendo las cosas del hogar. ¿Okay? Clasificar en la conducta como agresiva, como manipulación. Mi gente, están aprendiendo todavía ellos, aún en la adolescencia, y esto a mí me duele muchísimo cuando trabajo con los adolescentes, no tienen ese proceso de querer hacer daño. Y yo he trabajado con adolescentes que han estado en cárceles, con adolescentes con problemas de conducta sumamente severos, porque me gusta el área forense. Y muchas veces cuando tú hablas con ellos, la realidad es que ellos no tenían esa intención. Hay casos y hay casos, ojo, pero si les adjudicamos unas visiones de adulto cuando todavía ellos están empezando. ¿Okay? Las cantaletas, nuestras favoritas, porque con esas crecimos, pero las cantaletas hacen que los oídos se desconecten. 9 años se desconectó, 15 años se desconectó. ¿Por qué? Porque la cantaleta tiene una sola función: liberarnos a nosotros del coraje y la frustración de que ese chico o esa chica no está haciendo lo que yo le pedí. ¿Okay? Así que es importante que veamos esa parte. Desquitarnos con ellos, las emociones que traemos de afuera, ¿verdad? Asumir que debes saberlo, de nuevo, funciones ejecutivas y las vamos a ver, ¿ok? No tomar en cuenta sus diagnósticos, no tiempo de conexión con ellos, y esto es tan importante para el proceso de disciplina, esa conexión, que ellos vean que yo tengo el interés en ello, y para la conexión yo no puedo tener esto cerca. Okay. Esto tiene que estar separado de mí porque esto es lo más que rompe conexión. Sí, nos conecta con la otra persona que está allá al otro lado del teléfono o al otro lado de Facebook o de Instagram o del WhatsApp o de el que ustedes utilicen.
que cada vez siguen saliendo más y nos sigue desconectando de nuestro núcleo familiar, porque es algo que interfiere, porque es a veces más entretenido estar en Facebook o en Instagram que estar con mi familia. ¿Okay? Y a todos nos ha pasado, sobre todo cuando tenemos conflictos y situaciones difíciles. ¿Okay? La realidad de los diagnósticos es que nos dicen qué es, pero no nos da la causa de la raíz de la conducta, ¿verdad? Nos dice, este niño pierde la atención, esta persona tiene muchísima ansiedad, esta persona está muy triste, pero no nos dan las causas, ¿verdad? Y ahí es que entramos los profesionales a poder ayudarlos a ustedes a entender, ¿ok? Sé flexible contigo, eres humana, eres humano, ¿ok? No brinquemos el charco, como decimos. Vamos primero a llegar al puente para entonces ir caminando poco a poco, ¿ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí, chicas? La realidad de nuestros chicos, ellos tienen energía para ellos y para 10 más, nosotros no. Así que tenemos una competencia ahí de energía terrible, donde ellos todavía tienen energías para correr, para brincar, para saltar, y nosotros estamos arrastrando los pies porque salimos del trabajo, la noche anterior no dormimos bien, o estamos teniendo problemas biológicos en nuestro cuerpo y no nos sentimos bien y estamos tratando de cumplir todo lo que tenemos que cumplir. Y hay una diferencia de energía increíble que según van aumentando los años, pues vamos perdiendo energía. Y por eso es que sigo enfocando en la parte del autocuidado y vamos a seguir trabajando con eso para nosotras poder trabajar con nuestras energías, ¿ok? Las escuelas solo quieren buenas notas y quieren soldaditos de plomo, ¿verdad? Yo sé que con muchas de mis clientes yo siempre les digo, recuerden, las escuelas cuando nos piden cosas o nos recomiendan cosas, lo que tienen en mente es el control del salón de clase, no necesariamente la necesidad del niño, a menos que sea algo específicamente diseñado para ese niño y tengamos un equipo de profesionales vaqueándolo. ¿Por qué? Porque las escuelas quieren un propósito. Las escuelas no quieren bregar con chicos que se levantan de la silla 10 veces. Las escuelas no quieren bregar con el nene que está peleando en el patio. ¿Por qué? Porque eso tienen otros elementos. Así que en la medida en que yo pueda seguir recomendando cosas y que le metan pastillas y que lo mantengan sentado y que el niño no haga cosas y no me dé mucho trabajo, mejor, porque puedo meter 15 muchachos en un salón de clase y no me tengo que preocupar. Así que veamos cuáles son las perspectivas del mensaje que ustedes están recibiendo. Y hay veces, y a mí me pasó, cuando mi nena estaba en preescolar, cuando estuvo en kinder, a mi nena lo botaron de kinder, cuando estábamos en ese proceso de diagnóstico. ¿Por qué? Porque sus conductas estaban alteradas por una condición. No tenía las destrezas, pero la escuela tampoco tenía el interés, así que fue más fácil sacarlo del medio. Fue más fácil decir que era problemas de disciplina, fue más fácil decir que necesitaba medicamentos antes de ver realmente qué está pasando. ¿Okay? Las escuelas tienen un currículo y lo van a seguir y lamentablemente es muy arcaico, ¿verdad? Los menores están aburridos, están desinteresados. ¿Por qué? Porque si yo tengo 15 estudiantes, 15 intereses diferentes que yo no puedo atender, ¿ok? Así que yo voy a tratar de presentar la información lo más general posible, que trate de llamar la atención, pero a veces que yo tengo estudiantes, sobre todo con diversidad funcional, déficit de atención y autismo, que sus intereses son tan particulares que no va a tono con su grado porque son intereses bien evolucionados y cuando los podemos dirigir a esos intereses, de momento todos los problemas adicionales desaparecieron. ¿Okay? Así que es algo que tengamos en cuenta de que si tú me das a mí para que esté pendiente de las estadísticas de los juegos de pelota, te vas a morir, porque yo no leo ni la noticia del juego de pelota y tengo amistades que les encanta. Pero si me trabajas con cosas que tienen que ver con conducta, con autismo, con problemas emocionales, esta que está aquí puede estar 24 horas haciéndolo. ¿Por qué? Porque me llama la atención. Lo mismo con ustedes con sus trabajos. Por eso están 8 horas en el trabajo, 10 horas, 12 horas, porque nos llama la atención. Y yo quisiera que las escuelas pudieran trabajar más enfocadas en los intereses de los menores. Se está dando poco a poco, pero se está dando. Así que es importante que tomemos en cuenta qué está
pasando. No solamente lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es la parte de arriba, esa conducta que nos molesta, esa conducta que nos reta, esa conducta que nos agobia. Pero tenemos que ver también la parte de la raíz que provoca esa conducta, ¿verdad? ¿Qué me está tratando de decir esa conducta? Y eso me van a escuchar todas estas 12 reuniones. ¿Por qué? Porque es importante. Vamos al proceso del pensamiento, ¿verdad? Y cómo yo, porque estamos trabajando con nosotros, primero nosotros y después trabajamos con los chicos para yo tener una mejor disposición a educar, no simplemente responder. ¿Qué pasa? Hay una conducta, hay un pensamiento, ya lo hizo otra vez, pero es que él no se acuerda que yo le dije que las medias no van ahí. Pero, ¿por qué rayos deja las t-shirt en el piso? ¿Por qué deja la toalla mojada en el piso, doctora? Es que se lo he dicho 50 veces. Sale de la bañera y moja la alfombra y no hay quien lo haga. Pues las escucho porque las escucho día a día, cada una de esos pensamientos que es frustración, que pensamos que es adrede, que lo que está pensando es que lo quiere hacer a su manera, que me está tratando de controlar y por lo tanto no lo puedo permitir porque aquí la mamá o el papá soy yo. Y básicamente en nuestra cultura eso es algo que se fomenta mucho. Y no estamos pensando en que hay un problema de memoria, hay un problema de atención, hay un problema de confusión, porque yo estoy pendiente a que ya mismo van a empezar los muñequitos que me gustan, que me relajan y me hacen sentir bien y quiero salir de aquí. ¿Okay? Así que dentro de ese proceso, nosotras tenemos que ver qué está pasando en nosotras y ver qué está pasando en ellos. Volvemos. Acción, reacción. Y este es el ciclo donde vamos a ver acción, reacción. ¿Okay? Respuesta química en mí empieza a subir el cortisol, empieza a subir la incomodidad, empieza a subir el malestar, el calor y la desesperación, ¿verdad? Y las personas que ya entonces tienen por estrés otros padecimientos, pues empieza la taquicardia y empieza a subirme la presión y simplemente estamos bregando con la frustración de que ya se lo he dicho de 10,000 veces y yo no encuentro cómo rayos decírselo otra vez. Porque funciona, no funciona, he tratado todo. ¿Okay? Y esa frustración nos lleva a nosotros a una conducta. O los amenazamos o les gritamos, porque ya no sé qué más hacer. ¿Okay? Y eso va a traer otras reacciones en menor. O me contesta para atrás, o tiro la puerta, o no lo hace, o lo hace de mala gana, y entonces nos molesta porque lo está haciendo de mala gana. Y el menor está también tratando de expresar su frustración y su angustia y su molestia. ¿Okay? Este ciclo, saben que lo hablamos y lo vamos a seguir hablando porque es la parte más importante. Esto se vuelve en un ciclo vicioso y aquí seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y esto es algo que aplica a todo, mi gente. Esto aplica al jefe, a nuestras parejas, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque cada vez que algo sucede, ¿verdad? Que yo lo pongo aquí conducta observada, hay un pensamiento automático. Y ese pensamiento me va a llevar a esa respuesta química y a una emoción. ¿Okay? Eso es automático. Esto aplica para todo. ¿Okay? Obviamente lo vamos a entender y vamos a comprender cómo o por qué yo estoy teniendo esas reacciones. Porque hay una frustración. Y esa frustración me lleva a otras emociones que van a seguir creciendo. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Cuando esas emociones que siguen creciendo, llego al nivel de pelea y duda. ¿Ok? Ok, los errores. Cuando yo me enfoco y puedo ver que los errores no son personales, no son en contra mía,
son ausencia de destreza, ¿ok? Por lo tanto, yo no voy a ver manipulación, porque entiendo que hay una condición, hay un déficit de atención, hay una ansiedad, hay autismo, hay deficiencias en el desarrollo, por lo tanto, voy a ver que estoy viendo ausencia de destreza. No, no le voy a permitir que se salga con la suya, pero voy a tener mayor capacidad de controlar mi reacción para que entonces no se cree pánico en el menor, no se cree la respuesta de pelea y huida, que entonces son los que crean las crisis, las pataletas, y mientras estemos en crisis y pataletas no vamos a lograr nada. Y por eso es que queremos transformar el proceso para que entonces podamos establecer una disciplina adecuada y podamos entonces seguir hacia adelante con el proceso, ¿ya? Y esto yo siempre lo traigo. Mucha gente me dice, doctora, pero es que los niños, mi niño lo que quiere es mi atención y lo que quiere ver es cómo reacciona. Todos los niños buscan la atención de mamá y papá. Todos, porque usted, si usted lo piensa, usted todavía busca la atención de mamá y papá, tenga la reacción que tenga, porque siempre buscamos esa reacción de atención y de aceptación, porque es para mí importante. ¿Okay? Así que tengamos en cuenta que si yo minimizo sus problemas, voy a crear una reacción de defensa. Mi lenguaje no verbal, que reflejan mis emociones. ¿Okay? Las necesidades sensoriales son importantes. Las destrezas motoras son importantes. ¿Por qué? Porque a veces queremos que ellos hagan, pero lo que va a agarrar es muy grande. Y hay veces que ellos quieren hacerlo porque están en ese proceso de explorar y nosotros los aguantamos. ¿Okay? Demasiados electrónicos significa demasiada sobreestimulación de nuestro cerebro. Por lo tanto, vamos a estar desregulados. ¿Okay? La falta de consistencia. Estamos viviendo en automático. No hablamos, estamos frente a una pantalla casi 24 horas y el proceso de conexión es bien limitado. Y es importante que volvamos a esos procesos de conexión para poder establecer un proceso de disciplina. Porque lo demás, si no hay conexión, realmente entonces lo que tenemos es un proceso de reglas que yo me voy a resistir porque no me siento parte de la familia, ¿verdad? Y dependiendo de mientras más edad, más ese proceso de resistencia, porque lo único que siento es que me dan instrucciones como general de guerra y no me toman en cuenta, ¿ok? Cuando son chiquitos es más fácil, ¿ok? No tomar en cuenta las funciones ejecutivas, ¿ok? Y vamos a hablar más adelante cómo las funciones ejecutivas se involucran en esto, no conocer los detonantes, ¿verdad? Los del menor y los míos, ¿ok? Bien importante, estamos agotados, estamos más irritados, vamos a responder más volátil. No quiero usar la palabra agresivo. Vamos a responder más volátil, vamos a responder y no vamos a evaluar, ¿ok? Así que vamos a respirar, porque todo esto tiene solución, para eso estamos aquí. Y vamos a ese proceso de las instrucciones, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a dar esas instrucciones para que sean efectivas? Okay. Para yo poder dar instrucciones efectivas, ¿ok? Vamos a trabajar primero esa conexión, ¿ok? Vamos a trabajar cómo yo conecto con mi chico o mi chica para que estemos integrados. Y muchas veces me dicen, doctora, pero es que tiene autismo y no quiere estar con nadie, lo que quiere estar es en su mundo. Ustedes van a entrar poco a poco a ese mundo, ¿ok? Si los enfocamos en las cosas que ellos
disfrutan, lo vamos a poder hacer. Y vamos a ir poco a poco creando ese proceso de conexión. Y va a ese proceso de conexión guiarnos para el proceso de dar las instrucciones de una forma más efectiva. Estoy buscando aquí. Ahora. Cuando yo quiero establecer las instrucciones efectivas, ¿okay? Quiero poder estar en claro de qué yo quiero. ¿Cuáles son esos pasos? Yo quiero que se vista, ¿ok? ¿Qué necesita para vestirse? Voy a empezar en esa pugna de esta camisa no, esta camisa no. Vamos a limitar, ¿ok? Vamos a darle las opciones limitadas. No, yo quiero que recoja el cuarto, pero quiere ver televisión. Vamos a evaluar. ¿Realmente es algo que puedo negociar? ¿Es algo que yo puedo ser flexible? ¿O es algo que tiene que ser extremadamente urgente y ahora? Si es algo que yo puedo negociar, pues entonces vamos a entrar en ese proceso de negociación. Si es algo que no puedo negociar porque me tengo que ir y se tiene que vestir, pues entonces limitamos las opciones. Y le dejamos las opciones en la cama para que escoja, es esta o esta, no hay más nada. ¿Ok? Para entonces poder establecer esa estructura. ¿Ok? Bien importante, si está haciendo una actividad y yo le voy a interrumpir, ¿es necesario esa interrupción en ese momento? ¿O es algo que yo puedo esperar? Son partes y elementos importantes para establecer esa consistencia, esa rutina y ese proceso de dar las instrucciones efectivamente. ¿Por qué? Porque si fue que yo me acordé ahora que tiene que recorrer el cuarto porque pasé y lo vi, pero está en un momento de relajación, de ver televisión, es importante que tenga ese tiempo de relajación. Yo lo puedo decir en ese momento, cuando termines de ver televisión, te toca recoger el cuarto. Pero si es algo que nos tenemos que ir porque tenemos un compromiso, una cita médica, obviamente no puede ver televisión. Así que es importante que sepa, en 5 minutos nos vamos. O en 5 minutos tienes que ponerte los zapatos porque nos vamos. ¿Okay? Es importante establecer claro el tiempo. 5 minutos. ¿Por qué? Porque 5 minutos ayuda a los chicos con diversidad funcional a poder hacer esa transición de una actividad a la otra. ¿Okay? Cuando ya son más adolescentes, ya son más independientes, todavía necesitan ese proceso de yo poder organizarme mentalmente y esos 5 minutos me ayudan. Ahora tenemos que estar claros que yo tengo que estar dando esa instrucción con esos 5 minutos de buffer, como yo digo. Porque de lo contrario, si no los tengo y lo di en último minuto, voy a tener una respuesta. Me guste o no. Pues entonces, sé pausada y dale la libertad de expresar su frustración. No lo tomes personal. Porque la frustración no es contigo, la frustración es con la situación de que no puedo continuar viendo el muñequito, nos tenemos que ir ahora y todavía yo estoy tratando de hacer sentido de lo que está sucediendo. ¿Okay? Así que cuando vayamos a dar esa instrucción, tomemos en cuenta, tienes 10 minutos para bañarte versus acaba y bañate. Y a la media hora, sal de ahí, que llevas mucho tiempo botando agua. Vamos a darle estructuradamente esa instrucción. Y dependiendo de cuán viable para el menor sea medir esos 10 minutos, poner un timer.
Y hay veces que tenemos que poner 2 timers. Uno para anunciarle, todavía te quedan 5 minutos. Y cuando se acabó el tiempo, porque depende de cómo está trabajando esa función ejecutiva, si puede visualizar o no esos 10 minutos. Así que cuando yo le voy a dar esa instrucción, tiene que ser específica para que sea efectiva. Si es una instrucción ambigua, recoge el cuarto, no espere que va a pasar lo que usted tiene en mente, porque el menor va a hacer lo que entiende que es recoger el cuarto. Si mi instrucción es ve a estudiar, y usted está pensando que estudiar es hacer las asignaciones y repasar para el examen, pero el menor está pensando que estudiar es estudiar para el examen y no hacer asignaciones, estamos hablando de 2 lenguajes diferentes. Y entonces voy a ver algo que no es lo que estoy esperando. Así que es importante, sobre todo con nuestros chicos diversos, que tengamos en claro qué es estudiar. Pues estudiar es hacer la tarea de matemática, español y ciencia y después repasar para el quiz de vocabulario. Y se lo doy por escrito. Me encantan los post-it notes porque podemos ponerle un color por cada clase y por cada color le voy a dar cuál es la tarea, cuál es esa instrucción, para que entonces esté claro y el menor sepa cuál es la expectativa que tiene que cumplir, porque de lo contrario es muy ambiguo. Mientras más pequeños son, más específica es esa instrucción. Y no le voy a dar múltiples pasos para hacer un solo paso, porque es pequeño. Y a veces aún a los 10 años necesita un solo paso porque por las funciones ejecutivas no puede seguir más de 2 pasos. Por eso es importante que cuando estén trabajando con su equipo de trabajo, con su psicólogo y con su terapista ocupacional, podamos identificar cómo van esas instrucciones, cuántos pasos puede seguir. Porque si no lo trabajamos, vamos a estar dando palos a ciegas. Entonces se nos va a hacer más difícil yo ver que la instrucción fue completada. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ustedes van a tener este material, así que yo se los voy a enviar. ¿Okay? Van a tener para manejar la resistencia, van a tener cómo dar las instrucciones, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a repasar. Es importante que estemos cerca del menor, frente al menor, ¿verdad? Fíjense que se los pongo aquí, que estamos al nivel del menor. No el menor en el cuarto y yo en el pasillo. No el menor en el primer piso y yo en el segundo. No yo guiando y el menor atrás. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar segura que entendió toda la instrucción. Y bien importante, si tiene la facilidad en comunicación, preguntarle, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer en 5 minutos? Para que el menor pueda repetir y usted esté clara de que el menor entendió la instrucción. Instrucciones cortas y claras. En 5 minutos apagamos el televisor y nos vamos a bañar. Ah, pero doctora, es que no le gusta bañarse y yo no sé qué hacer. Ok, pues le podemos dar 2 opciones. En 5 minutos apagamos el televisor, nos vamos a bañar o nos vamos a dormir. Ah, pero es que yo no quiero que se vaya a dormir sin bañarse. Ok, un problema a la vez. ¿Por qué? Porque entonces yo no puedo delimitar las opciones. En algunos momentos vamos a necesitar flexibilizar ciertas cosas para entonces poder manejar las opciones que tenemos para darles al menor. Para que entonces podamos trabajar. Hay momentos que no, hay momentos que va para la clase de educación física y necesita ponerse el uniforme de educación física, pues ahí yo no le puedo dar la opción de ponerse otra cosa. Ahí es el uniforme de educación física y se acabó.
Hay veces que lo voy a poder hacer, hay veces que no lo voy a poder hacer. En las veces que no lo puedo hacer, yo voy a ser más flexible con esa reacción que el menor tiene. ¿Por qué? Porque el menor está trabajando su frustración y más adelante vamos a ver cómo guiarlos a expresar esa frustración apropiadamente, pero en este momento que estamos todavía trabajando con el proceso de instrucciones, no vamos a brincar allá. Pero yo sí les prometo que en las próximas, creo que es en la clase 5 o en la 6, vamos a trabajar eso, ¿ok? Bien importante identificar qué necesita. Necesita lápiz, necesita tijera, necesita pega. Pues vamos a tenerlo. A mí me encantan las cajitas porque nos ayuda a organizar el material, sobre todo cuando vamos a estudiar. Y ya se nos hace más fácil poderlo tenerlo preparado para que ellos puedan tener todo organizado. Y hay veces, ¿verdad?, que se hace más sencillo y ustedes pueden reciclar las latas de habichuelas y pueden crear tarritos y ponemos las cosas ahí o las pueden comprar en las diferentes tiendas. Ustedes pueden hacerlo de diferentes maneras. Lo importante es que cuando vamos a trabajar esa actividad tengan todo necesario para poder trabajar esa actividad y no estar dando vueltas. Porque si no, si tienen déficit de atención, sabemos que va a perder la atención y va a dar vueltas. Si necesitan caminar, es importante que veamos que hay veces cuando están estudiando los niños necesitan caminar para regularse y poder memorizar mejor. Así que es importante saber con nuestra terapista ocupacional cuáles son esas necesidades sensoriales que el menor tiene. Necesito ponerle un disco de aire para que pueda moverse en el asiento o una bola terapéutica para que tenga movimiento y le ayude con la atención y se mantenga más tiempo sentado porque tiene movimiento. Todos esos elementos son bien importantes para yo poder lograr que haga la tarea y haga la asignación si es lo que estamos trabajando. ¿Okay? Importante, a veces podemos modificar la actividad de manera que sea más llamativa para el menor. Va a depender de cuál es la meta, ¿verdad? Si la meta es que realice la tarea utilizando estos materiales, pues se va a hacer más difícil flexibilizarlo. Pero si la tarea es que preste atención y pueda contestar unas preguntas, pues entonces yo puedo flexibilizar un poco la tarea. ¿Okay? Paso número 5 es el más importante de todos. ¿Qué puedo hacer después que complete la tarea? Debe de ser algo que le guste, debe de ser algo que lo motive a hacer esa tarea, ¿okay? Para entonces yo crear ese balance entre algo que no me gusta y algo que me gusta, ¿verdad? ¿Por qué vamos a trabajar? Pues porque voy a recibir un dinero que me va a ayudar a pagar las deudas, que me va a ayudar a pagar la casa, la compra. Por lo tanto, tenemos algo que nos motiva, las deudas y cómo salir de ellas. Dentro de ese proceso, los niños funcionan bajo el mismo principio. Necesitamos fomentar esa motivación. El próximo paso no es hacer otra cosa que me desagrada, es hacer algo que me hace sentir apreciado, que mis intereses son tomados en cuenta y, pues mira, lo voy a hacer porque después voy a poder hacer esto. Y ojo y cuidado, porque siempre aquí es donde les da la tentación a las mamás y a los papás, y yo pasé por eso también, de decir, pues no vas a poder jugar con el iPad hasta que no recojas tu cuarto. Y wait, si quieres recoger, no es negociable. Tienes que hacer la tarea, porque esa es la instrucción. ¿Okay? Así que para poder usar el iPad, primero tienes que recoger tu cuarto. Para poder usar el Xbox, primero tienes que terminar las asignaciones. ¿Okay? Si lo ponemos en el aspecto positivo, es más fácil el acercamiento a si lo ponemos en el aspecto negativo, porque entonces cuando es negativo es como que, wait. Todos nos levanta las defensas, todo nos levanta la resistencia cuando es algo negativo. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Ya estamos terminando.
Verifica que el menor entienda la instrucción. Perfecto. Bien importante, aunque sea chiquitito, aunque sea grande, aunque sea adulto, verifica que entendió qué es lo que vamos a hacer. Y celebra que lo entendió bien. Y si hay algo que se le olvidó, pues mira, vamos a hacer esto. Y repetimos los pasos. Y ahí estamos claros de que el mensaje está claro. Y luego, dentro de ese proceso, podemos ver cómo va realizando la tarea. Y en ese proceso de realizar la tarea tenemos que ser flexibles, mis amores, porque son pequeños y están aprendiendo. Por lo tanto, yo voy a esperar que haya, ¿qué? Errores. Yo no puedo castigarlo porque cometió un error en el proceso, porque entonces estoy invalidando todo lo anterior. El error es esperado. Se le olvidó un paso. Pues vente, mi amor, mira, te falta hacer esto. Vamos a hacerlo juntos. ¿Ok? Para que entonces pueda ver los pasos, ¿verdad? Y siempre tratamos de que los pasos estén claros con una guía visual que usamos entonces los pictogramas, las láminas, las fotos. Los pictogramas que más funcionan son ellos mismos con las fotos de... ¡Oh! Se me enreda la lengua. Las fotos de ellos realizando sus tareas. ¿Por qué? Porque es más personal y yo lo veo más que un dibujito que me esté mostrando qué es lo que voy a hacer. Así que ahora que tenemos tanta facilidad de con los teléfonos sacar fotos e imprimirla en el printer en casa, podemos entonces nosotros crear los pasos con la foto del menor que lo hace más personal. Pero también lo podemos hacer simplemente los pasos utilizando las pictografías y es efectivo. No es que no es efectivo, es efectivo, pero cuando ellos se ven ellos mismos les gusta el proceso porque todo ser humano le gusta verse a sí mismo y se sienten apreciados. Así que dentro de ese proceso tienen todos los pasos para dar las instrucciones. Recuerden que ustedes están empezando con esto, sea flexible como usted, ¿ok? Y donde ve que hubo un ups, volvemos y entonces pulimos y reajustamos, ¿ok? Todo esto yo se los voy a enviar por email para que lo tengan. Tienen más información también en el panfleto. ¿Okay? Cuando el menor me dice no, ¿qué voy a hacer? Y aquí tienen, ¿verdad?, las respuestas. Recuerden que ese no es comunicación. ¿Qué está comunicando? Puede ser que no entiendo la tarea, puede ser que estoy frustrado, puede ser que no sé todos los pasos. Así que es importante que veamos, ¿verdad?, qué me está tratando de decir. Paso número 2, escuchar. Vamos a ver qué me estás diciendo. Hay veces que son cosas lógicas, hay veces que son cosas que nos hacen reír y nos tenemos que controlar y hay veces que simplemente es que no lo quiero hacer en el momento. ¿Okay? Tenemos que escuchar para poder negociar y poder redirigir dependiendo de lo que necesitemos. ¿Okay? Como hablamos ahorita, si es que está viendo televisión y está en su momento de esparcimiento y relajación y lo puede hacer después, pues entonces podemos los 5 minutos y te toca hacer la tarea. Podemos entonces hacer ese proceso de negociación. Si es algo que no es negociación, sea paciente y dele break a que exprese su frustración y seguimos con lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas? Paso número 6, de nuevo, paso más importante. ¿Qué puede hacer luego de hacer la tarea? Pues mira, cuando estés en el carro, pues vas a poder usar la música que tú quieres escuchar. O en el carro vamos a poner el sapo o vamos a poner Shark. Podemos ponerle algo que lo motive a llegar al carro porque nos tenemos que ir, ¿verdad? Si el carro entonces tiene para proyección de película y usted lo puede hacer,
pues usted lo puede hacer. Algo que motive a llegar a esa tarea que aparenta ser desagradable, pero yo puedo hacerla agradable. ¿Okay? Están los diálogos familiares, que de eso vamos a hablar, creo que es en 2 clases más. ¿Okay? Lo que pasa es que lo tienen todo aquí en el manual. Y los diálogos familiares, lo que tienen es establecer las pautas y las bases para el plan de acción y para las negociaciones. Porque hay cosas que vamos a poder negociar, hay cosas que no vamos a poder negociar, ¿verdad? Y es importante poder ver qué ellos piensan, qué ellos sienten, aun cuando son chiquitines, y podamos ver cómo se va creando ese proceso de pensamiento. ¿Okay? De esto vamos a hablar más adelante, así que tranquilo, que eso más adelante tenemos los diálogos familiares, pero aquí tienen una guía de qué pueden preguntar, ¿verdad? De qué cosas van a ustedes incluir en ese proceso de comunicación y de conexión. Todas estas preguntas van directas a conectar con nuestros chicos y chicas. ¿Okay? Y dentro de ese proceso, desde que son pequeñitos, los vamos a poder ir escuchando y poder dirigir. ¿Okay? Así que de esto vamos a hablar más adelante en más detalles, pero tienen la guía de las preguntas, ¿verdad? Porque a veces me dice, doctora, ¿pero qué le voy a decir? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Okay? Más adelante vamos a trabajar con lo que es las rutinas, ¿verdad? Y la cooperación en el hogar, pero sí es importante cuando estamos hablando de recoger el cuarto, ¿verdad? Que es una de las que usualmente es bien ambigua. Les ponemos aquí en qué hay que hacer, recoger el cuarto. ¿Y cuál es el paso número 1? Recoger los juguetes del piso. El paso número 2, poner las medias en la gaveta o en el hamper, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea la situación. El paso número 3, barrer. El paso número 4, botar la basura en el zafacón. Así que vamos a ver, claro, los pasos. Y lo ideal es que podamos hacer los pasos con una foto o con un pictograma para que el menor esté claro, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Ya esto es cuando estamos haciendo la cooperación en el hogar, pero hay veces que los podemos hacer juntos, ¿verdad? ¿Qué materiales necesita? El zafacón, gancho, la escoba, el mapo, para que entonces esté claro de qué es lo que va a usar. ¿Okay? Luego voy a esa actividad que voy a hacer, que es la que quiero hacer, y esta tarea es la llave que me da acceso a esa tarea que quiero hacer en ese momento. ¿Okay? ¿Okay? Aquí tiene entonces para los que usen pictografía. Todo esto ustedes lo van a tener. Y aquí, esta es la de solución del problema. ¿Okay? ¿Qué va a pasar cuando no lo haga? O cuando me resista. ¿Okay? Y entonces ya tenemos en claro cuál es la consecuencia. Acción, reacción. Y mamá está clara de cuál va a ser esa consecuencia y no se va a dejar llevar simplemente porque está molesta. Y de esto vamos a hablar más adelante cuando estemos hablando de solución de dificultades como esta. Así que, pero sí, por ejemplo, si se me olvida recoger el cuarto, porque acordamos que todos los sábados tengo que recoger el cuarto, pues, ¿qué yo voy a hacer o qué no puedo hacer? Ya lo tienen establecido. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Es que no quiero brincar porque tenemos toda una clase de este proceso de cuando tenemos ese proceso de resistencia. ¿Okay? ¿Dudas o preguntas? Si no hay dudas o preguntas, les voy a dejar para que descansen. Me las pueden enviar después por email, como siempre, o en el grupo las pueden poner también. A la orden. Pues nos vemos, que descansen.